Ya listo, mira, entonces ahorita vamos a proceder a resolver el ejercicio 9, ¿no es cierto? Que dice que una empresa de marketing tiene disponibles 4 líderes de proyecto para asignación a 3 clientes. Encuentre la asignación de los líderes de proyecto a clientes de manera que se minimice el tiempo total de terminación de todos los proyectos en días como sigue. Aquí sí te dice, ¿no es cierto?, calcular una asignación inicial con regla de costo mínimo. Ya, ¿no es cierto? Te dice calcular una asignación inicial con la regla del costo mínimo. Entonces aquí sí, pues es lógico que vamos a utilizar la regla del costo mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no te habla de dinero, pero sí te habla de tiempo, ¿no? Entonces te dice que se quiere minimizar el tiempo. Entonces aquí sí vamos a utilizar la regla del costo mínimo, ¿no? Entonces vamos a copiar la tablita, pero nuevamente yo la tablita la voy a copiar de manera horizontal, ¿no? Le voy a dar la vuelta. Lo que está de manera vertical lo voy a poner de manera horizontal y lo que está de manera horizontal lo pongo de manera vertical. Es decir, voy a poner a los líderes de proyecto, ¿cierto? Líderes de proyecto, que es, el primero es Daniela, el segundo es Nicole, tercero María Paz, y el último Martín, ¿no es cierto? Y aquí tenemos los clientes. Clientes uno, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? El tiempo que se puede demorar Daniela en el cliente uno, 2 y 3 es en el cliente uno 10, en el cliente 2 15 y en el cliente 3 9. Nicole igual sería 9, 18 y 5. María Paz 6, 14 y 3. ¿No es cierto? Falta Martín. Nos falta Martín que se movería. Estamos bien con María Paz. 6, 14 y 9, ¿no es cierto? María Paz. Y Martín sería en el primer cliente 8, en el segundo cliente 16 y en el tercer cliente 6. Hasta ahí estaríamos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta, ¿qué te dice el ejercicio? Una empresa de marketing ya dice, encuentre la asignación de los líderes de proyecto a clientes de manera que se minimice el tiempo total de terminación de todos los proyectos en días como sigue. Encuentre la asignación de los líderes de proyecto a clientes, de manera que se minimice el tiempo total de terminación de los proyectos en días como sigue, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a poner aquí? Acá sería la demanda y acá la oferta, ¿no es cierto? Está ahí. Y acá la oferta. Entonces, miren, aquí también, ¿cuál sería la demanda? Solamente es cuestión de análisis. Se quiere, dice, asignar un representante de ventas un líder de proyecto, perdón, para un cliente, ¿no es cierto? Y aquí tienen pues que los tiempos que se demoran cada líder de proyecto en cada cliente. Tenemos que Daniela para el cliente uno 10, se puede demorar 10, bueno, 10 días, 15 días para el cliente 2 y 9 días para el cliente 3. Nicole se puede demorar 9 días para el cliente uno, 18 para el cliente 2 y 5 para el cliente 3. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asignar un líder a un cliente. No vamos a poder asignar un solo líder a los 3 clientes, ¿no?
Pues porque cómo va a poder un solo líder a los tres clientes no va a poder desarrollar el proyecto y se va a demorar más de lo normal, exageradamente más, ¿no es cierto? Por ejemplo, si asignamos a Daniela, se demoraría ¿cuánto? 10, 25 y 9, 34 días. Por acá, aquí 18 y 5, 23 y 9, 32. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Algo que, por ejemplo, solamente de simple vista, ¿no? Si cogemos por el costo mínimo, ya nos vamos a dar cuenta cómo se hace, ¿no? Entonces tenemos que un cliente demanda solamente de un solo líder. Entonces, un líder y un líder, ¿no es cierto? Y aquí en la oferta, pues obviamente también debe ser solamente, por ejemplo, si escogemos a Daniela, debe ser solamente Daniela para un solo cliente, no para los tres. Entonces ponemos uno, uno y uno. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te dice el ejercicio? Vamos a leer qué dice el ejercicio. Calcular una asignación inicial con la regla del costo mínimo, ¿no es cierto? Aquí sí entonces vamos a utilizar la regla del costo mínimo. Pero igual no vamos a poder hacer mucho, no es necesario hacer los cálculos que hicimos en el primer ejemplo que les expliqué, ¿se acuerdan? En el primer ejemplo de costo mínimo, obviamente que era en el ejercicio 5, ¿no? Entonces aquí miramos el costo mínimo. ¿Cuál es el costo más mínimo? Entre toditos, es este, ¿no es cierto? 3. Entonces decimos que asignamos al cliente 3, le asignamos María Paz, que tiene un tiempo mínimo de 3. Y aquí como ya asignan menos 1, 0, porque ya suplimos, ¿no es cierto? Aquí debe ir 1. Me quedaría ya terminado con el cliente 3. ¿Cuál es el siguiente tiempo más bajo? ¿Cuál es el siguiente tiempo más bajo? El 5, ¿no es cierto? No, pero ya no podríamos seleccionar 5 porque ya está terminado. Esta columna de aquí, esta fila de aquí ya está terminado toda, ¿no es cierto? Ya. Entonces el siguiente tiempo más bajo es el 6, ¿no es cierto? Pero obviamente tampoco podemos asignarle a María Paz dos veces a dos clientes, ¿no? Entonces no. Entonces aquí, perdón, hice mal. Esto no es aquí. Esto tampoco. Aquí sería, ¿no es cierto? Aquí estás satisfecho, me quedaría 0. Entonces aquí esto y esto. Entonces el siguiente costo mínimo, ¿no es cierto? Y aquí también ya estaría suplido este y este cliente, ¿no es cierto? Y ya estaría ocupada también María Paz. Entonces, aquí el siguiente costo mínimo, ¿cuál sería? Entre todos tenemos el 9, ¿no es cierto? Nicole, tenemos el 9. Entonces, para el cliente 1 vamos a asignar a Nicole, que tiene un tiempo mínimo de 9 para el proyecto del cliente 1. Entonces, este también ya está y ya está. Y este también ya está, 0. Acá también menos 1. Estamos, no, Nicole, ¿no es cierto? Para el cliente 1. Entonces sería para el cliente 1 igual 0. Ahora nos falta solamente el cliente 2, ¿no es cierto? El cliente 2, el más mínimo, ¿cuál sería? Este aquí no se le puede estar terminado. El mínimo entre todos, entre 15 y 16, es el 15, ¿no es cierto? Entonces, para el cliente 2, le asignamos a Daniela. Y esto es igual a 15, ¿no es cierto? Y aquí entonces sería 15 y 9, 24. Y 3, 27. Entonces aquí tiempo mínimo igual 27, ¿no es cierto? Entonces esta es la asignación que se debe hacer a los tres
proyectos, porque imagínense, supongamos, ¿no? Un ejemplo, supongamos que hubiésemos asignado un solo líder para los tres. Supongamos aquí nos quedaría cuánto, 10, 25 y 9, 29, que es mayor a 27. Acá, 9 y 8, 18, perdón, 18 y 5, 23. Y 9, 32, súper mayor acá. Ay, perdón. Si asignamos María Paz, 6 más 14, 20. Y 3, 23. Pero no, como les digo, no se puede asignar a una sola chica para los tres clientes, porque quieren un solo cliente, ¿no? Pero quieren un solo líder de proyecto. La misma chica no puede estar dos veces al mismo tiempo con él, ¿no es cierto? Y el otro sería pues 6 y 6, 22 y 8, 30. Entonces aquí tenemos que el costo mínimo es 27, ¿no es cierto? Y listo, entonces hasta ahí está planteado, ya resuelto el primer ejercicio, ¿no es cierto? Perdón, el primer literal. El primer literal. Ahora vamos con la siguiente, con el literal B que dice literal B. El literal B dice plantear y resolver el problema como un modelo de programación lineal. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a hacer el cálculo como igualito al ejercicio anterior. Esto de aquí voy a borrar, ¿no es cierto? Ya tenemos que el tiempo mínimo es 27. Sumando y asignando, ¿no es cierto? A cada uno de los líderes del proyecto, a cada uno de los clientes. Entonces, cerramos, borramos esto. Listo. Ahora entonces tenemos qué cosa. Minimizar, ¿no es cierto? Minimizar tiempo, que es igual a qué? A 10, x1, x2, x3, tenemos igualmente 12 variables, ¿no es cierto? Que sería 10x1 más 9x2 más 6x3 y más 8x4 más 15x5 más 18x6 más 14x7 y más 16x sub 8 más 9x sub 1 más 5, perdón, 9x sub 8, 9x sub 9, ¿no es cierto? Más 5x sub 10 más 3x sub 11 y más 6x sub 12, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, aquí este es el literal B, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner sujeta A. Vamos a poner primerito las restricciones de origen. Origen, que sería, ¿no es cierto? Aquí x1 más x2 más x3 y más x4. ¿Igual a cuánto? Igual a 1, ¿no es cierto? La otra sería x sub 5 más x sub 6 más x sub 7 y más x sub 8. Igual a 1. La otra sería x sub 9 más x sub 10 más x sub 11 y más x sub 12 igual a 1, ¿no es cierto? Hasta ahí tenemos. Ya están las restricciones de origen. Ahora las de destino. Ponemos aquí las de destino. Dos puntos.
Y así nuevamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos estas, que serían x1, ¿no es cierto? Más, esta es x5, x5, ¿no es cierto? Más x9. Esto sería, ¿qué cosa? Menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque solamente tengo que asignar un solo líder a un solo cliente, ¿no es cierto? Eso es todo. Entonces, el siguiente sería x, perdón, x, acá, ¿no es cierto? X sub 2, x sub 2 más x sub 6 más x sub 10 menor o igual a 1 al siguiente líder. Vamos con el tercer líder, que sería x sub 3 más, perdón, estoy pasando un poquito de la raya. Aquí serían x sub 3, ¿no es cierto? X sub 3 más x sub 7 más x sub 11 menor o igual a 1. Y me faltaría el último líder, que es Martín, que sería x4, x sub 4 más x sub 8 y más x sub 12 menor o igual a 1, ¿cierto? Y por último me faltarían las restricciones de no negatividad, ¿no es cierto? Las de no negatividad, entonces estas bien simplemente x1 punto y coma, x2 punto y coma, x3 punto y coma, x4 punto y coma, x5 punto y coma, x6 punto y coma, x7 punto y coma, x8 punto y coma, x9 punto y coma, x sub 10 punto y coma, x sub 11 y punto y coma, x sub 12 mayor o igual a 0, que son las restricciones de no negatividad, ¿no? Entonces hasta ahí estaría planteado igual. Este ejercicio no lo vamos a resolver, como dice ahí en el literal B, porque resolver esto es una tremenda monstruosidad de ecuaciones y creo que pues esto el profesor simplemente con que le planteen ya estaría más que suficiente. Y ahora el resto del ejercicio lo vamos a hacer en el solver, que dice el literal C, ¿no? Plantear y resolver en solver. Entonces, hasta ahí nos quedaría con este ejercicio, ¿no? Ya en el siguiente, ya ahorita les voy a explicar en el solver, entonces, cómo resolver el literal C, ¿no es cierto? Listo, ahora entonces vamos a resolver el ejercicio 9, ¿no es cierto? El ejercicio 9. Entonces, aquí antes de empezar, antes de proceder a explicarles aquí la solución en Solver, por favor quiero que corrijan al inicio del video, les puse esta solución como la solución inicial del costo mínimo, ¿no? Pero no es, está mal, me equivoqué. Y por favor asignan así esto, ¿no es cierto? Al cliente 3 le ponen María Paz, que con 3 que está bien. Al cliente 1, aquí me equivoqué. Entonces, al inicio le puse con Nicole, pero es Martín, ¿no? 8, cliente 2 Daniela y terminan 15. Y ahí. Entonces, así mismo, la misma situación con este ejercicio. Le he copiado, ¿no es cierto? El ejercicio lo tenemos acá. Aquí tenemos la tablita. Y simplemente que lo he copiado así mismo, lo que está en vertical, lo he puesto de manera horizontal en el Excel. Aquí, ¿no? Los líderes de proyecto he puesto de manera horizontal y los clientes de manera vertical. Simplemente es para acoplarnos mejor al ejercicio porque las variables de analizar son los líderes, ¿no es cierto? Entonces siempre para tener de manera horizontal a los líderes. Igual, aquí la demanda es que se quiere asignar pues a los tres, a los cuatro líderes de proyecto, se debe escoger, de los cuatro se debe escoger tres para asignar a los tres clientes, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que va a ser pues un líder de proyectos para un cliente, entonces por eso se le pone la demanda uno, porque no nos pone, pues no es cierto, en el planteamiento del problema no nos pone cuál es la demanda, cuál es la oferta, no nos pone. Entonces aquí la demanda
es, ¿no es cierto?, 1 para los tres. Y la oferta sería de 1 igualmente, porque solamente es un líder para cada cliente. Entonces volvemos a copiar esto de aquí y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que la demanda, ¿qué cosa? Es 3 y la oferta es 4. Entonces la demanda es menor a la oferta otra vez. Ponemos aquí, ¿no es cierto? Aquí el total, no se olviden, aquí está resuelto. Voy a poner otra vez 0 para poder resolver nosotros con Solver. 0, 0. Entonces aquí está la sumatoria. Aquí está la sumatoria. Listo, y la demanda es 1, 1 y 1, ¿no es cierto? Y la oferta 1, 1, 1 y 1. ¿Estamos bien? Entonces, aquí no se olviden las fórmulas, ¿no es cierto? Ya están las fórmulas, ya les expliqué las fórmulas. Y aquí está la fórmula de suma producto, ¿no es cierto? Los tiempos que se demoran por la solución que va a dar el solver. Hago enter. Entonces me voy a solver. Solver. Voy a poner resetear todo, ¿no? Aceptar y listo. Entonces aquí celdas cambiantes es este, perdón, la celda objetivo es esta, ¿no es cierto? Donde está la fórmula de la suma producto. Aquí que quiero maximizar o minimizar. Minimizar porque estamos hablando de tiempo y dice que encuentre el tiempo mínimo que se puede tardar para poder realizar los proyectos de los clientes. Entonces seleccionamos minimizar y ponemos celdas cambiantes. Y no se olviden que son las celdas donde están los ceros. Ponemos añadir total. Esto debe ser igual a la demanda. Ponemos añadir este de acá, menor o igual, ya está, a este de acá. Entonces ponemos OK. Ya está seleccionado no asumir variables no negativas en métodos simples. Ponemos métodos simples. Ponemos resolver. Solver encontró, dice, una solución. Todas las condiciones y restricciones han sido satisfechas. Mantenemos la solución de Solver. Ponemos OK. Y nos da 26 días, ¿no es cierto? Entonces se debe asignar, dice, a María Paz, al cliente. María Paz al cliente 1. A Daniela al cliente 2. Aquí tenemos Daniela, cliente 2. Y a Nicole al cliente 3. Nicole al cliente 3, ¿no? Y hoy tenemos un costo mínimo de 26. Los costos mínimos cuadran, ¿no? Con el cálculo manual. Aunque no cuadran las asignaciones. O sea, no son las mismas, pero cuadran, ¿no es cierto? Entonces estamos bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio. Bueno, hasta ahí, ¿no es cierto? Está terminado el ejercicio 9.